Distribución de Poisson. Es una distribución de probabilidad discreta que expresa, a partir de una frecuencia de ocurrencia media, la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo, espacio o volumen. Lambda es el número promedio de eventos aleatorios que ocurren en periodo de tiempo. Donde probabilidad de que ocurran X éxitos, cuando el número promedio de ocurrencia de ellos es lambda. Lambda, media o promedio de éxitos por unidad de tiempo, área o producto. E constante. X es la variable que nos denota el número de éxitos que se desea que ocurra. Distribución de Poisson. Características. En este tipo de experimentos los éxitos buscados son expresados por unidad de área, tiempo, pieza, etc., etc. Número de defectos de una tela por metro cuadrado. Número de aviones que aterrizan en un aeropuerto por día, hora, minuto, etc., etc. Número de bacterias por centímetro cuadrado de cultivo. Número de llamadas telefónicas a un conmutador por hora, minuto, etc., etc. Número de llegadas de embarcaciones a un puerto por día, mes, etc., etc. Para determinar la probabilidad de que ocurran X éxitos por unidad de tiempo, área, o producto, la fórmula a utilizar sería: para obtener el valor promedio, multiplicamos número total de eventos por su probabilidad, al que se denomina lambda. Ejemplo. Una compañía telefónica recibe llamadas a razón de 4 por minuto, calcular la probabilidad de recibir A 2 llamadas por minuto. B. No recibir ninguna llamada en un minuto. C. Recibir menos de 3 llamadas por minuto. D. Recibir más de 3 llamadas por minuto. A 2 llamadas por minuto. Identificamos los datos. Sustituimos en la fórmula. Realizamos las operaciones correspondientes. La probabilidad de recibir 2 llamadas en un minuto es igual al 14.65%. B. No recibir ninguna llamada en un minuto. Identificamos los datos. Sustituimos en la fórmula. Realizamos las operaciones correspondientes. La probabilidad de no recibir ninguna llamada en un minuto es igual al 1.83%. Se recibir menos de 3 llamadas por minuto. Identificamos los datos. En este caso se tiene que tomar en consideración el que no reciba ninguna llamada, el que reciba una llamada, el que reciba 3 llamadas. Sustituimos en la fórmula, en cada caso. Realizamos las operaciones correspondientes. Realizamos la suma de las probabilidades obtenidas. La probabilidad de recibir menos de 3 llamadas en un minuto es igual al 23.8%. Se recibir más de 3 llamadas por minuto. Identificamos los datos. Debemos de tomar en consideración que el número de éxitos es mayor que 3. Por consiguiente, en este caso, se tomará en cuenta el que reciba 3 llamadas, el que reciba 2 llamadas, el que reciba 1 llamada, el que reciba 0 llamadas, y después restar a la probabilidad total, que es 1, ya que de caso contrario, no se terminaría de calcular la probabilidad total y se realizaría más trabajo. Sustituimos en la fórmula, en cada caso. Realizamos las operaciones correspondientes. Realizamos la suma de las probabilidades obtenidas. La probabilidad de recibir más de 3 llamadas en un minuto es igual al 56.65%. Ejemplo. Una cierta área del este de los Estados Unidos es afectado en promedio por 6 huracanes al año. Determinar la probabilidad de que en un determinado año esta área será afectada por menos de 4 huracanes. Identificamos los datos. Debemos de tomar en consideración que el número de éxitos es menor que 4. Por consiguiente, en este caso, se tomará en cuenta
el que se reciban 3 huracanes, el que se reciban 2 huracanes, el que se reciba un huracán y el que no se reciba ningún huracán. Sustituimos en la fórmula, en cada caso. Realizamos las operaciones correspondientes. Realizamos la suma de las probabilidades obtenidas. La probabilidad de recibir menos de 4 huracanes al año es igual al 15.11%. Ejemplo. La producción de televisores en Samsung trae asociada una probabilidad de defecto del 2%, si se toma un lote o muestra de 85 televisores, obtener la probabilidad de que existan 4 televisores con defecto. Identificamos los datos. Debemos de tomar en consideración. En este caso, primero calcular el valor promedio o sea lambda. Este se obtiene multiplicando el número total de eventos por su probabilidad. Sustituimos en la fórmula, en cada caso. Realizamos las operaciones correspondientes. La probabilidad de que existan 4 televisores defectuosos es igual al 6.35%. Ejemplo. Si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba? A 4 cheques sin fondo en un día dado. B 10 cheques sin fondos en cualquiera de 2 días consecutivos. A 4 cheques sin fondo en un día dado. Identificamos los datos. Sustituimos en la fórmula. Realizamos las operaciones correspondientes. La probabilidad de que existan 4 cheques sin fondo es igual al 13.39%. B 10 cheques sin fondos en cualquiera de 2 días consecutivos. Identificamos los datos. En este caso multiplicamos los 6 cheques sin fondo por 2, ya que son 2 días. Sustituimos en la fórmula. Realizamos las operaciones correspondientes. La probabilidad de que existan 10 cheques sin fondo es igual al 10.49%. Ejemplo. El número de pacientes que llega a un hospital tiene un número promedio de 120 por hora. ¿Cuál es la probabilidad que en un minuto lleguen como máximo 3 pacientes? Identificamos los datos. El valor promedio lo transformamos en minutos, obteniendo 2 pacientes por minuto. Si tenemos como máximo 3 pacientes, quiere decir que pueden llegar 0 pacientes, 1 paciente, 2 pacientes y 3 pacientes por minuto. Sustituimos en la fórmula. Realizamos las operaciones correspondientes. Realizamos la suma de probabilidades. La probabilidad de que lleguen máximo 3 pacientes en un minuto es igual al 85.71%.